Aquel 11 de septiembre de 2001, en Afganistán mandaban los talibanes. Después de los atentados del 11 de septiembre, los Estados Unidos y una coalición internacional apoyada por la OTAN invadieron Afganistán con el objetivo de desmantelar Al-Qaeda y derrocar al gobierno talibán. Hoy, 20 años de guerra después, miles de muertos después, 2 billones de dólares gastados después, Afganistán vuelve a estar bajo el poder de los talibanes y vuelve a ser un santuario terrorista. ¿Fortalece esta crisis al radicalismo yihadista a escala global? ¿Cómo altera el tablero geoestratégico? ¿Qué grado de emergencia humanitaria presagia? Consultamos con Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y miembro del Instituto Internacional de Estrategia de Londres. ¿Es distinto este talibán del talibán de los años 90? Los talibán tienen una idea muy clara y lo han dejado así evidente desde hace mucho tiempo. Quieren gestionar los asuntos públicos de un territorio muy concreto, Afganistán. No son como Al-Qaeda, no son un grupo transnacional, pero a partir de ahí evidentemente van a castigar a todo el que no comparta su visión, la visión más rigorista que cabe imaginar en el Islam suní. Luego, desde ese punto de vista, como digo, lo que les falta es ahora tiempo para consolidar su poder, les faltan manos para hacer que el país funcione, y de ahí que estén de algún modo tácticamente transmitiendo una cierta imagen de moderación falsa, puesto que, pensémoslo con un dato muy concreto, el 75% de la sanidad afgana depende de la ayuda internacional. Si no hay esa ayuda internacional, colapsa, y evidentemente quienes quieren gestionar el país tienen que dar la imagen de que tienen esa capacidad. Por lo tanto, es una teatralidad que no puede engañar a nadie. Su relación con el Estado Islámico ISIS-K, el que está ahora mismo en Khorasán, que se considera el verdaderamente, en fin, más violento, más amenazante. ¿Cuál es la relación con este Estado Islámico de Khorasán? Durante estos últimos años ha habido episodios en los cuales los talibán han colaborado de forma clara con grupos ligados a Al-Qaeda, incluso con grupos ligados a Daesh. Pero también es cierto que en la medida en la que han llegado al punto actual con el control ya de la capital y en principio del país, a los ojos de quienes son grupos transnacionales yihadistas que buscan, por lo tanto, atentar contra el llamado enemigo lejano, es decir, nosotros, Europa, Estados Unidos, etcétera, los talibán no tienen esa intención. Los talibán miran más hacia adentro y claramente se han comprometido a no atacar. Desde ese punto de vista, para los yihadistas ligados a Daesh, los talibán son excesivamente moderados, se han vendido a Occidente, han firmado un acuerdo con Estados Unidos y por tanto ellos plantean ahora una oposición armada haciendo ver que los talibán no van a ser capaces de controlar el país. Se avecina una crisis aguda desde el punto de vista humanitario, con la presión de los refugiados, etcétera. ¿Qué cree que va a ocurrir y qué cree que va a ocurrir con la respuesta del mundo occidental y la respuesta de Europa? Desde mi punto de vista, no es que se avecine una crisis humanitaria. La crisis humanitaria ya está instalada en Afganistán. Estamos hablando de más de 18 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria diaria para poder vivir un día más, por decirlo así. Luego, desde ese punto de vista, creo que no va a haber de ningún modo ni implicación militar. Nadie está deseando volver en masa allí para echar a los talibán y poner el país otra vez, reconducir el país hacia algún futuro. No va a haber tampoco una ayuda internacional en cantidad suficiente para poder con eso negociar con los talibán, sino que nos vamos a ir olvidando de lo que ocurre en Afganistán. Los talibán poco a poco irán consiguiendo consolidar su poder, aunque sea un poder insostenible en el tiempo, pero eso significa años de tragedia para la población, y que seguirán las agencias internacionales y las ONGs seguirán tratando de paliar el impacto de la tragedia en la que ya está metida esa población con un gobierno como el talibán buscando ciertos acomodos. Los talibán, como también necesitan a esas agencias y esas ONGs, llegarán seguramente a algún tipo de entendimiento. Hablemos del impacto geoestratégico de lo ocurrido, comenzando por Pakistán. Tiene 2.500 kilómetros de frontera con Afganistán, una gran relación. Queda reforzada la posición de Pakistán
Y a partir de este momento en la zona. Si tenemos que mirar a ganadores de esto que acaba de ocurrir ahora mismo, Pakistán es el que destaca por encima de cualquier otro. La principal amenaza de seguridad para Pakistán se llama India. India está intentando, evidentemente, inmiscuirse en los asuntos de Afganistán para obligar a Pakistán a mirar en dos direcciones. Pues en la medida en la que Pakistán consigue que en Kabul haya un gobierno, si no subordinado, al menos neutral en esa competencia, evidentemente eso le permite concentrar toda su atención frente a India. Desde la perspectiva rusa, ¿cómo se analiza lo que ha pasado? Rusia trata, igual que en el pasado, de evitar que el territorio de Afganistán pueda ser utilizado como un santuario por grupos yihadistas que puedan afectar a zonas del Asia Central, donde Moscú tiene mucho peso, o incluso en zonas del Cáucaso o en la propia Rusia, como ya ha ocurrido en el pasado. Por lo tanto, cabe entender que mientras los talibán se comprometan frente a Moscú a mantener control del territorio, evitando que puedan ser utilizados para esos grupos yihadistas que pululan sobre todo por la zona norte del país, Rusia permitirá que se hagan cosas. ¿Y China? Para China creo que hay dos elementos fundamentales. Por un lado, evitar como sea que los uigures de la provincia independentista de Xinjiang puedan tener en Afganistán algún tipo de santuario, algún tipo de territorio en el que se puedan mover y organizar ataques contra los intereses de Pekín. Y por otro lado, obviamente, en ese macroproyecto de la Franja y la Ruta, la llamada Nueva Ruta de la Seda, iniciada en el año 2013, Afganistán es una vía de tránsito. ¿Y Estados Unidos? Si faltaba algún dato para transmitir la imagen de declive de Estados Unidos, creo que lo que acaba de ocurrir es el elemento fundamental. La credibilidad de Estados Unidos se ve muy seriamente afectada. Lo pongo en términos muy concretos. Si yo ahora mismo fuera taiwanés, ucraniano o lituano, ¿cómo voy a fiarme de la cobertura de seguridad que dice Washington que me va a dar frente a Rusia o frente a China si no ha sido capaz de garantizar la estabilidad de un país como Afganistán frente a un grupo irregular yihadista? Por tanto, esa es la medida de las cosas. Europa. ¿Qué le pasa a Europa en este momento y con este movimiento en el tablero? El hecho claro es que a día de hoy la Unión Europea no tiene medios propios para defender sus intereses. Ha estado demasiado acostumbrada, dentro del marco fundamentalmente de la OTAN, a ir con Estados Unidos compartiendo intereses, pero cuando se está demostrando que no siempre coinciden esos intereses y que la Unión Europea tiene que actuar en solitario, no tenemos medios. No tanto medios, me corrijo a mí mismo, como voluntad política para poner los medios al servicio de una agenda común. ¿No le parece que esto puede darle más músculo todavía al yihadismo a escala mundial? Entiendo que desgraciadamente así va a ser. O sea, si recordamos lo que ocurrió cuando los yihadistas consiguieron imponerse a los soviéticos en Afganistán, hemos vencido a una superpotencia militar. Si pensamos en lo que Al-Qaeda hizo en Irak con Estados Unidos, hemos vencido, según su discurso, a la superpotencia de referencia mundial, pues evidentemente lo que ahora está ocurriendo va a ser alimento para el yihadismo, tanto en el norte de África como en el Sahel, en fin, en Mozambique lo estamos viendo ya también, en el subcontinente indio. Por lo tanto, hay grupos yihadistas que se sienten inspirados por esos éxitos, entre comillas, y que evidentemente van a generar más problemas a corto plazo. Muchas gracias, señor Núñez.